Buenos días, voy a hablarles de mi trabajo, de la presencia y extensión de Halófila estipulacea en el Parque Nacional San Esteban en el estado Carabobo. Como algunos habrán escuchado, Halófila estipulacea es una especie nativa del Océano Índico que llegó al Mediterráneo hacia el año 2000 y se empieza a considerar una especie invasora en estas áreas. Posteriormente, ya para el año 2002, invade las costas caribeñas de Granada, en las Antillas, y se extiende posteriormente hacia las otras islas del Caribe. En el caso particular de Venezuela, fue reportada por primera vez en el 2014 en las costas de Puerto Azul, en el estado Vargas, por la profesora Vera, y específicamente en Playa Mansa, que es una zona de baja energía en La Guaira. Posteriormente, para el año 2015, fue reportada la laguna de Yapascua en el Parque Nacional San Esteban por una tesista, Andrea Rodríguez, y luego para el año 2024 en el Parque Nacional Archipiélago de los Roques por Bello y Pulido. Esta especie es una especie invasora muy exitosa, ya que tiene una amplia tolerancia fisiológica a los cambios en la salinidad, la turbidez. Se reproduce sexualmente, como muchas de estas fanerógamas, por fragmentación, que es muy común en ellas porque son bastante frágiles, y eso le permite colonizar y desarrollarse entonces rápidamente en otras áreas, invadiendo otras zonas, formando tanto praderas monoespecíficas como mixtas con otra especie. En el caso del Caribe se han observado comunidades mixtas con Syringodia filiforme y con la especie de Thalassia testudino. Como podemos observar aquí, una fotografía de de lo que es esta halófila, de una fotografía en la laguna de Yapascua. En el caso particular de la laguna de Yapascua, en el año 2015 se realizó una tesis donde se levantó la información que se caracterizó las praderas que se encontraban dentro de la laguna, ubicando 4 zonas, dos zonas hacia la zona más externa de la boca de la laguna y 2 zonas de muestreo en la parte más interna. Como se observa en la gráfica, podemos ver que esta pradera es una pradera mixta ocupada por 2 especies, la nativa Thalassia testudino y Halófila estipulacea, que es esta especie invasora, que tuvieron una distribución bastante heterogénea y una zonación bien marcada dentro de la laguna. Así, en el caso de Thalassia testudino, ella se ubicó en la zona más externa de la laguna, en lo que eran la zona 1 y 2, más expuestas al oleaje, con cambios de marea, mientras que Halófila estipulacea se ubicó o estuvo restringida hacia la zona más interna, sobre todo la zona 4, mucho más interna, zona 3, que está más protegida del oleaje y que presenta una gran turbidez. En ningún momento se solaparon ambas especies, permaneciendo cuando una estaba presente, la otra no se encontraba. En el caso de Halófila, su cobertura fue de un 99% para el mes de julio en esta zona interna de la laguna, disminuyendo posteriormente su cobertura hacia el mes de noviembre, que es el mes de lluvia, alcanzando un 50%, incrementando las proporciones de arena y de algas presentes dentro de esta pradera, como era el caso de Caulerpa sertularioides. Si bien hubo una menor cobertura, ella se extendió más allá hacia la parte más externa, hacia la zona 3. En cuanto a la biomasa, para el caso de Thalassia testudino, los mayores valores se encontraron en el mes de julio, sobre todo en esta zona 1 y 2, mientras que para el mes de noviembre, que ya comienzan las lluvias, desaparece de la zona 3, de la parte más interna. En el caso particular de estipulacea, ella se extiende un poquito más, como les dije anteriormente, hacia esta zona 3 en este mes de noviembre, y a pesar de que su cobertura disminuye, ella aumenta su biomasa en este mes de noviembre. Como observan aquí en la gráfica, aquí tenemos para el mes de julio valores que no llegan a los 20 gramos por metro cuadrado, valores bastante pequeños, sobre todo en la zona 3, de apenas 5 o 10 gramos por metro cuadrado, mientras que ya hacia noviembre vean que la biomasa ya alcanza casi, en el caso de biomasa en pie, un 20%, mientras que para la zona 4 alcanza casi hasta un 40 gramos, por metro cuadrado. Esta reducción o esta desaparición de Thalassia en la zona 3, que es aprovechada por Halófila estipulacea para extenderse un poco más hacia esta zona, creemos que es debida al aumento en la turbidez en el cuerpo de agua,
ya que estamos en época de lluvia, una gran escorrentía en esta zona y una gran turbidez en la columna de agua que unido a la baja salinidad provoca la pérdida de hojas por parte de Thalasia, lo cual es una respuesta muy normal en esta planta cuando las condiciones de estrés por salinidad son marcadas y esto lo aprovecha Alófila para crecer en estos espacios donde Thalasia ha desaparecido. Aquí en esta gráfica podemos ver cómo ciertamente en el caso de Alófila aumenta su biomasa para este mes de noviembre. Fíjense que está N, la letra N está en estas pelotitas más grandes, mientras que Thalasia desaparece prácticamente, ¿ve? Ya en la zona 3, donde ya estaba presente en julio, ya para el mes de noviembre no está presente y en la zona 4 nunca se presentó. Si bien este registro se hizo en ya Pascua, después en otros muestreos se observó en el caso de Alcatraz, se hizo un avistamiento para el julio del 2023, aunque no se tomaron medidas allí, y para la isla del Rey, donde también se observó arraigada para mayo del 2024 en la zona del halo de arena después del arrecife entre los 10 y 12 metros de profundidad. Si bien no se levantó la información allí, se pudo por lo menos establecer la profundidad. También a lo largo de la laguna de la Bocaina y el muelle de Puerto Cabello se han observado hojas flotantes, pero no está arraigada aún en la zona. A pesar de que se hizo un muestreo en el año 2024, allí no está arraigada todavía. En vista de ese avistamiento que se había hecho en Alcatraz en el año 2023, se logró hacer un muestreo este año, 2025, en la parte externa y la parte interna de Isla Alcatraz para ver el estado y la extensión de esta pradera de Alófila, ¿no? Vale resaltar que en esta zona externa, para el año 2013, se hizo una tesis en la zona por Guevara, que caracterizó los arrecifes de la isla y no encontró alófila en esta zona, en la parte externa. Y en el caso de la laguna interna, habían pequeños parches de una pradera bastante rala, bastante simple, de Thalasia, bastante pequeña, porque son aguas bastante turbias. Pero nunca se había observado, no se había observado la presencia de alófila para este año 2013. En esta foto se puede observar una fotografía, una panorámica, ¿no? De la gran extensión que tiene esta pradera en la zona externa, ¿no? Con respecto a la presencia del buzo, ¿no? Como se dijo anteriormente, se tomaron 3 puntos dentro de esta isla de Alcatraz, un punto fuera o en la parte más externa de la pradera y otros 2 en la parte más interna y en la laguna de Alcatraz. En esta parte externa de Alcatraz, la cobertura de halófila fue de un 96%. Estuvieron presentes esponjas, arena que representó un 3% y algas. Y se extendió a partir de los 8 metros de profundidad hasta zonas más profundas. En el caso particular de la zona más interna, tenemos en el caso del borde de la laguna, la cobertura de halófila es bastante baja, es la más baja, de alrededor de un 60%. Hay sitios donde es menor al 40% su cobertura, con presencia de muy poquitas esponjas y sobre todo de arena en esta zona más somera y más expuesta al oleaje, mientras que hacia la parte más interna de la laguna, ¿okay? Sí se observa un 80% más o menos de cobertura de esta halófila con parches de arena un poco mayores que en la zona externa, ¿no? O sea, un poco menor sería como la zona intermedia, la zona de la laguna, y la zona de menor cobertura, la zona del borde. En este caso particular, se tomaron unas muestras de biomasa. Ciertamente no hay presencia de Thalasia en esta zona, ni en la parte interna ni en la parte externa. No se encontró, como en el caso de Yapasco, una zona intermedia. Y bueno, y solo se hizo un muestreo puntual, no se ha hecho un segundo muestreo para medir o no su avance. No se observa esa pequeña pradera de Thalasia que en algún momento se observó en Alcatraz para el año 2013. Ya no se encuentra dentro de la laguna. No se sabe exactamente la razón por la cual desapareció en estos 10 años, si fue por la presencia de halófila o porque simplemente no se daban las condiciones para su crecimiento, ya que, como se los mencioné anteriormente, es una zona de una gran turbidez
y ciertamente ya para el 2013 se observaban parches muy pequeños de talasia que quizás hayan desaparecido antes o después con la presencia de alófila, pero eso no hay evidencia, que no hay estudios intermedios de 2013 hasta este año 2025. Estos dos trabajos, tanto en Yapascua como en Alcatraz, podemos afirmar que ciertamente Alófila se ha extendido fuertemente en el parque San Esteban en estos últimos 10 años. Se ha ubicado en aguas turbias, en zonas más profundas donde normalmente no se encuentra talasia o se encontraba en condiciones de poco desarrollo, como en el caso de la laguna de Alcatraz. Pareciera haber un desplazamiento, una competencia entre ellas cuando esta última talasia se ve afectada por algún grado de estrés físico, particularmente turbidez y baja de desalinidad en la columna de agua como se observó en Yapascua, pero necesita hacerse un seguimiento en el tiempo para ver qué ha ocurrido en esta zona donde están en contacto. Lo que sí es una realidad es que su presencia ha modificado los ecosistemas costeros, ha generado praderas donde antes no había, sino halos de arena, que es el caso de las zonas más profundas, por lo menos de Isla del Rey y el mismo Alcatraz, y eso podría causar ciertamente cambios en la fauna bentónica que está asociada y a los peces que se alimentan en esta zona, sobre todo para aquellos organismos que son tubícolas o que son arenícolas o aquellos organismos que viven o se alimentan en estos halos de arena que ahora tienen esta cobertura vegetal. En ninguna de las hojas de alófila, por lo menos en Alcatraz y Yapascua, no se ha observado rasgos de herbivoría, pero bueno, ciertamente hay que seguir en esto para ver si de alguna manera pueden ser aprovechados por herbívoros de la zona. Muchas gracias por su atención y bueno, seguiremos descubriendo un poco más sobre Alófila en San Esteban.